sí, bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy con un nuevo caso misterioso que me sugirieron bastante algunas personillas de México. Es un caso que la verdad me trae una sensación muy similar a uno que vivimos en Colombia, que no lo he hecho hasta el momento. De pronto tras este, si les gusta, puedo hacerlo. Y es el caso de Luis Donaldo Colosio. Ya les contaré más acerca de esto, pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Saben que tengo 1000 millones de redes y lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. No olviden seguirme en Twitch, donde nos vemos, jugamos muchas cosas más, y también en mi canal de WhatsApp lo pueden encontrar como Paulette, en donde hago hilos misteriosos y algunas cosas curiosas. Pero bueno, sin más que decir, ahora sí, comencemos. El caso de Luis Donaldo Colosio. Bueno, antes de comenzar el caso les voy a contextualizar un poco sobre el momento que estaba viviendo México políticamente hablando, para que entendamos muchas de las razones de todo lo que ocurrió. Esto es la época de los 90 en México y era un momento en donde había una apertura, había una privatización de empresas, muchas de las que eran públicas ahora serían privadas, y esto, claro, con esta nueva idea comienza a haber muchas peleas de alguna forma, muchas crisis y un incremento de la violencia en el país. Y claro, esta violencia, esta crisis que comenzó a tener el gobierno impactó sí o sí en todas las esferas políticas del país, e incluso para ese momento también nace el que se convertiría en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y este fue un movimiento que en su momento decidió levantar las armas para luchar de alguna forma por los derechos y la dignidad de los pueblos indígenas. Inmediatamente esto fue una declaración de guerra a todos los gobiernos y los aspectos federales, llevando a acontecimientos como el de Chiapas, entre otros que, claro, eran una crisis fuerte para ese momento en el ámbito presidencial también. Entonces, para este momento comienza a acercarse la temporada de elecciones. Ya va a haber un momento en donde necesita México un cambio, donde quieren evitar la violencia, donde están en contra de la corrupción. Bueno, hay un montón de cosas uniéndose y claro, llegan este momento donde comienzan las nuevas campañas para elegir presidente, y esto quiere decir la presentación de candidatos de diferentes partidos para este asunto. Y es ahí donde iniciamos con la historia de Luis Donaldo Colosio, que nace el 10 de febrero de 1950. Él nace en Magdalena de Quino, en el departamento de Sonora, no me acuerdo bien cómo le dicen en México, y él ya provenía de una familia de dirigentes. De alguna forma, su familia ya había estado involucrada en temas políticos. Su padre, Luis Colosio Fernández, ya había sido un dirigente del llamado PRI y también había sido presidente municipal del Magdalena de Quino, donde él había nacido. Incluso para el momento en que todo esto ocurre, su papá todavía está en los auges políticos, siendo secretario de Agricultura de Sonora. Su mamá se llamaba Armida Ofelia Murrieta, y bueno, desde muy pequeño, claro, con todo este ingreso político desde su familia, pues él comienza a interesarle este tema también. Para 1967 él comienza una carrera como tal en la licenciatura de Economía en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Eventualmente también decide hacer unos estudios extra tras terminar su carrera en Desarrollo Regional, y esta vez la hace en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, e incluso trabajó durante 2 años como investigador para unas universidades en Luxemburgo, Austria. Claro, a partir de todo esto él también comenzó a formar parte de grupos, partidos políticos, todo este tema dentro de su universidad, fuera de ella. Cuando se gradúa también pasa a ser asesor de la Secretaría de Programación y Presupuesto de México, y luego también es miembro del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, del cual su papá ya había hecho parte desde mucho tiempo atrás. Para el 85 fue elegido como un diputado del distrito natal de Sonora, donde él había nacido, y luego pasó a un rango un poco más alto dentro del PRI, siendo oficial mayor del comité ejecutivo.
Para este momento, que es más o menos entre el 88 y el 94, donde cumple un mandato, Carlos Salinas de Gortari, que era para ese momento el presidente de México, él ocupa un escaño como senador dentro del estado de Sonora. Y por esta época él hace una muy buena labor dentro del PRI. Tiene como un reconocimiento frente a los demás integrantes de esta organización. Y para ese momento él logró posicionar este partido como un partido único y que se pudiera enfrentar a muchos otros que existían dentro del ámbito político sin problema, ¿saben? Que no fuera un adversario sencillo, sino al contrario, se tomara una buena posición dentro de las listas y el interés de los ciudadanos en general. Para el 91 ya se habían definido como un partido, como una institución hacia el centro progresista y buscaba que existiera mucha democracia, descentralización y también una base para que se pudiesen escoger más fácil a los candidatos de forma justa. Pero ¿qué pasa? Para 1993 él tiene tan buen desempeño dentro de este partido que las mismas personas del partido dicen, creemos que esta es la persona indicada para realmente postularlo dentro de las elecciones presidenciales que se darían en 1994. Para ese momento había otro hombre llamado Manuel Camacho, que era el que se pensaba que sería la cara del partido para las elecciones presidenciales, pero bueno, Luis Donaldo lo derrocó muy fácil. ¿Y por qué? Porque en ese momento Carlos Salinas, que era el presidente, vio en él como un objetivo y una posibilidad de ganar unas elecciones presidenciales, así que prefirió irse con Luis Donaldo. Dicen que Manuel, que estaba antes, salió del partido muy molesto tras estos hechos e incluso comenzó a crear especulaciones dentro de este. Y bueno, ahorita les dejo igual eso pendiente para explicarles un dato importante. Y así comienza la campaña de él. No fue nada fácil porque había muchas tensiones dentro del propio partido y también habían todos estos índices de violencia y temas específicos en el sur de México, donde otro partido llamado PRD también estaba triunfando frente a la opinión del público. Pero realmente Colosio toma la delantera muy rápido. Él alrededor de marzo de ese año comienza a hacer unos cambios y unos discursos y un montón de cosas muy positivas que lo posicionan muy rápidamente dentro de los favoritos del público. Y justo en ese mes él hace un discurso frente al Monumento de la Revolución en donde dice unas palabras que fueron las que encantaron a la mayoría de personas dentro de México. Dentro de lo que él dijo fue lo siguiente: yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, mujeres y hombres afligidos por abuso de la autoridad o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Ahí, en ese discurso, fue como tan importante y unió tanto a México porque él comenzó, a diferencia de otros candidatos, a resaltar lo que en ese momento México estaba sufriendo y que la gente no lograba que los políticos vieran. Él comenzó a hablar de un México desigual, de corrupción, de pobreza, de violencia, que claro, la gente dijo, este hombre va realmente a traer muchos cambios. Y esto, de alguna forma u otra, también cortaba igual con el presidente que estaba en ese momento. Guárdense eso también para más adelante, pero estaba comenzando a chocar con el mismo gobierno que tenían en ese momento, que mostraba un México terrible versus lo que este hombre estaba soñando. Dentro de su filosofía política, él comenzó a plantear diferentes espacios para el país, como una política económica más abierta, trabajar en las desigualdades endémicas que se estaban viendo dentro del país, e incluso llegó momentos en donde sus propias palabras se comenzaron a ver como una partida o una separación directa de él con el propio partido que lo estaba llevando, ¿saben? Con el PRI, con la ideología del PRI. Él comenzó a chocar incluso con esas ideologías y comenzó a cambiar cosas del discurso. Y acá es donde llegamos al 23 de marzo de 1994, que es el día de los hechos. Luis Donaldo tiene un mitin en Tijuana. Más específicamente, fue a un lugar ya específico llamado Colonia Lomas Taurinas. Imagínense que este era un pueblo, una colonia, en un lugar pues no muy común. Estaba como metido entre dos cerros, simplemente lo atravesaba un río de aguas negras y era un lugar, se podía decir que era olvidado por los aspectos políticos. Nunca nadie iba a este lugar. Realmente no era un lugar donde los políticos fueran y fuera importantísimo para sus votaciones, pero él decidió ir a este lugar y hacer el meeting. El meeting es una reunión justamente que hacen los políticos en lugares, pueblos, donde dan un discurso frente a un panorama político social para postularse como candidatos. Entonces él tuvo este meeting dentro de Lomas Taurinas y poco antes de las 5 de la tarde comienza el evento.
Como les digo, como era un pueblo donde nunca iba nadie, esto fue monumental. Es decir, casi que todo el lugar, todas las personas que habitaban en este lugar se fueron al mitin y habían alrededor de 3000 personas escuchando lo que él quería decir, escuchando sus propuestas, y poco a poco la verdad se tornó más en un caos. Llegó un punto en el que la gente comenzó a decirle: Luis, mejor vámonos porque no va a haber forma de salir, y él mismo comenzó a decirle a la gente: bueno, me tengo que ir, me voy hacia mi camión porque necesito salir, luego va a ser mucho más complicado. Y a medida que él comenzaba a salir, más y más y más gente se aglomeraba a su lado. Era impresionante, ya no podía salir, era literalmente como un artista en medio de un concierto. Si se metiera entre los fans no podía, le pedían fotos, le gritaban, lo saludaban, querían, claro, había un cariño importante porque esta gente realmente veía en él una esperanza para su país y lo querían. Realmente él se convirtió en una de las personas más queridas para ese momento y para la que mejor se postulaba dentro de todos los candidatos. Y justo alrededor de las 5:12 de la tarde, mientras él está saliendo, un hombre se acerca justo a su lado, toma un arma calibre 38, se la pone literalmente aquí al lado de la oreja y dispara. En ese momento él sufre el impacto de una bala en su cabeza y unos pocos segundos después recibe un nuevo impacto, esta vez en el estómago. Estos fueron momentos muy trágicos y muy extraños para todo el mundo. Claro, empieza el disparo, todo el mundo sale a correr, pero aún así hay un montón de gente, sus guardaespaldas, que para ese momento ya habían perdido la sensación de tenerlo al lado, que no lo pudieron proteger de esto por la cantidad de gente que había, pues tratan como sea de levantarlo y comienzan a sacarlo intentando quitar a la gente porque pues claro, era una tarea casi imposible. Lo único que ayudaba es que la gente también se asustó y salió corriendo a todos lados. Cogieron rápidamente un carro de alguien que vieron y se lo llevaron al hospital porque ni siquiera había el momento de llamar una ambulancia ni absolutamente nada, y salieron a toda velocidad. Se dice que las personas a su lado simplemente le decían: candidato, no se muera, no se muera, resista, vamos, usted puede. Imagínense, pues claro, un impacto de este tipo. Él llega al hospital y esto fue un boom mediático, incluso desde el momento en que le disparan. Como ya habían algunos medios, pues siguieron la noticia, pero a partir de ese momento se fue una noticia nacional. Comienzan a ver helicópteros, periodistas por todo el lado, al punto que casi que nadie puede entrar al hospital, y para ese momento estaban haciendo un gran esfuerzo los médicos por mantenerlo con vida. Incluso se dice que trajeron como a una persona, un médico de San Diego, para atender pues esta emergencia. Sin embargo, con todos los esfuerzos del personal médico que había en ese momento, no logran salvar la vida de Luis Donaldo Colosio por la gravedad de las heridas. Y bueno, ustedes saben, directamente tener un disparo en la cabeza que se lo hicieron justo al lado de su oído, pues sería muy complicado realmente que esta persona hubiese salido con vida. Así que finalmente anuncian tras algunas horas el deceso del candidato. Y esto es un hecho muy duro para la gente. Es que me acuerda mucho de un caso en Colombia que se llama, bueno, era un candidato justo que también quería ser presidente y era de los favoritos, llamado Luis Carlos Galán, que luego puedo hacer un video también sobre él. Pero básicamente fue como romper el corazón de un país entero, porque realmente había una fe de cambio y una predicción de que probablemente él sería el nuevo presidente y que realmente haría cosas nuevas para su país. Así que entra en luto un país básicamente dándose cuenta que los miedos políticos que tienen se vuelven realidad y que nunca nadie podrá hacer nada al respecto. A medida que pasa todo esto, justo en el lugar de los hechos, apenas hacen el disparo, atrapan a un hombre inmediatamente que fue el que vieron accionar el arma, llamado Mario Aburto Martínez. A él lo atrapan entre varios en el momento inmediato, apenas ejerce el disparo, y lo llevan a interrogatorio. Mauricio Aburto Martínez nace el 3 de octubre de 1970 en Zamora, Michoacán. Rubén Aburto y María Luisa eran sus padres, quienes para el 5 de diciembre de 1968 contrajeron matrimonio y eventualmente tuvieron a sus hijos. En la historia de él realmente tuvo una vida un poco complicada, de muchos cambios, de nunca realmente salir o sobresalir en algo. Él desde muy pequeño dejó la escuela porque pues no podía, y para 1977 él logra comenzar la primaria, en donde a él muchas personas decían que era un niño bastante inquieto, bastante
bastante agresivo, un poco violento, pero la gente de su vecindario, a diferencia de la gente de su escuela, decía que él era lo contrario, que era un niño muy respetuoso, que era muy creativo, que era bastante obediente, limpio, ¿saben? Como que nunca vieron nada negativo en él sus vecinos. Él inicia unos estudios también, quiere hacer como una carrera universitaria, sin embargo no puede pagarlos, así que nunca los concluye. Y es ahí donde comienza como una vida laboral muy variada. Realmente él hace muchísimos tipos de trabajo, hace de bodeguero, trabajaba en una maderería, incluso en algunas ocasiones se fue a Estados Unidos a través de el hueco que llaman, que es como esta frontera ilegal, en donde se cruzaba para ver a algunos familiares que trabajaban en una maderería y trabajar allí un tiempo y también vivir dentro de la maderería gracias al jefe. Incluso para esa época el jefe de esa maderería les dio a él y a su familia material y un espacio para que construyeran una casa, pero en una época que trabajó en otra empresa en Tijuana hubo un parón desde como protestas también por temas políticos y tuvo que dejar de trabajar allí. Dentro de muchas otras cosas que hizo fue cajero, trabajó en supermercados, trabajó en electromagnéticos, trabajó en bodegas como almacenista y así fue como sorteando su vida entre diferentes tipos de empleos y oportunidades que le iba dando la vida. Frente a su vida personal, dicen que era pues un Don Juan, como le llaman, era bastante mujeriego, tenía como muchos tipos de relaciones y dentro de los apodos que le daban a él en su círculo social estaba el Diablo, pues por meterse con varias chicas, le decían el Águila, el Primo, el Político, entre otras más. Dicen que el día de los hechos él se levantó a las 4:30 de la mañana, desayunó, fue a la empresa en la que trabajaba y a eso de la 1:50, casi 2 de la tarde sale de trabajar y a diferencia de otras veces que tomaba un bus del trabajo y se bajaba pues en la misma zona para ir a su casa, esta vez no fue así, esta vez se bajó más hacia el centro, comió algo de almuerzo y después se enteró de que había este mitin político al cual se dirigió. Tras todo esto ocurre esta tragedia donde él es el perpetrador de máximo, bueno, más importante de los hechos y bueno, termina arrestado. Este hombre hace una charla a la policía sobre cómo hizo, incluso pues recrea los hechos de cómo asesinó al candidato presidencial y dentro de estas confesiones que hace comienza a decir que él ya venía de tiempo de estarse preparando para este ataque, que había estado practicando en un campo de tiro con armas de fuego para ese momento y después algunos familiares de él, algunos primos cercanos hacen algunas declaraciones donde dicen que él les había estado mostrando algunos días antes unas armas que había comprado y como que estaba como muy feliz de tenerlas. La policía también se presentó a la casa de él y sus familiares para ver qué podían encontrar de información respecto a todos estos hechos y dicen que ellos hallaron un baúl. Dentro del baúl había un álbum fotográfico de color azul y un portafolio de documentos relacionados pues con toda la familia Aburto. Dicen que también había un documento donde le cancelaban la visa a Estados Unidos a él, es decir, como que no se la otorgaban, y un manual sobre la corriente de pensamiento del marxismo. Encontraron un libro con unas franjas demarcadas llamado Libro de Actas y dentro de este libro encontraron unos dibujos. Dentro de esos dibujos había uno de un hombre sentado en una silla presidencial y cosas relacionadas con aspectos políticos, ¿saben? Como incluso tenían como una alusión al día del ataque. La policía saca esto como una conclusión de que este hombre tenía como un cierto asco y rabia frente al tema político y que ese había sido el motivo básicamente de decidir matar a este candidato y este hombre finalmente es procesado y encarcelado por el crimen que cometió. Pero yo sé que ustedes dicen como a ver, pero simplemente lo mató porque sí y ya, bueno. Y acá empieza un tema muy interesante porque creo que tanto ustedes como yo nos preguntamos muchísimas cosas de cómo una persona simplemente porque sí llega a matar a un candidato que es el favorito y que probablemente va a hacer muchísimos cambios. Y aquí es donde comienzan a aparecer cosas muy particulares dentro de esta historia que la gente a día de hoy pues no ha logrado descifrar porque hay un culpable, pero quedan muchísimas dudas frente a este ataque. Después de varios meses de que todo esto ocurrió, incluso semanas de que esto había ocurrido y se dieron algunas declaraciones por parte de este hombre, él luego salió a decir que todo lo que había dicho era falso, que básicamente lo había dicho porque lo habían amenazado y habían amenazado a su familia entera de acabar con sus vidas si él no decía lo que querían. Incluso los primos mismos dicen que ellos también mintieron porque los habían amenazado con acabar la vida de sus hermanos y sus primos si no decían que supuestamente les había mostrado un arma. Los primos dijeron que esto al final nunca había ocurrido, que ellos nunca lo habían ido a visitar y que él nunca les había mostrado un arma y aparte de ese allanamiento, esos dibujos que encontraron no eran pertenecientes de ellos.
ellos ni de Mario. Ellos dijeron que ese libro pues como que lo habían plantado ahí con esos dibujos porque nunca los había hecho él ni los habían visto antes. También todos los apodos que decían de él, supuestamente el caballero águila, que el político, que todo esto, él dijo que esos apodos nunca los había tenido, nadie le había dicho así nunca en su vida, que también nunca se estuvo preparando con armas de fuego, es decir, nunca se fue a un campo de tiro días antes para practicar, y que lo que había ocurrido realmente es que ese día alguien había disparado, como que lo golpeó en la pierna, él se cayó, perdió el equilibrio y bueno, luego lo agarraron pensando que era él. Básicamente esa era como la idea, y que ahí fue cuando se lo llevaron, lo encerraron y comenzaron a torturarlo para decir básicamente que él pertenecía como a un grupo armado, a un grupo político que había buscado que muriera el candidato. Y esto es bastante interesante porque mucho tiempo después, como van a ver en la siguiente entrevista, hay un momento en donde también la mamá, después de muchos años, la mamá y la hermana dicen que esto es cierto, que ellas básicamente se vieron afectadas y que a Mario lo amenazaron con que su mamá también estaba siendo torturada si él no decía esas cosas. La mamá y la hermana dijeron que ellas se vieron amenazadas y que han vivido por años con esa mentira, pues para que no le hicieran nada en ese momento. Ahí nos desnudaron y mi hija pues mi hija estaba chiquita, tenía como 8 años y ya ellos nos dijeron, si no se quitan la ropa, ahorita los vamos a matar aquí. Entonces nos quitaron la ropa y se estaban burlando. Alguien traía una cámara que estaba sacando fotos. Y acá pasa algo también muy interesante, y es que se ve que muchísimos policías que estuvieron supuestamente dentro de la escena del crimen y de ese día declararon en contra de Mario y como buscando que él fuese pues metido entre rejas. 9 personas fueron entrevistadas y declararon diferentes tipos de hechos relacionados ese día a culpar a Mario, pero tiempo después, cuando sale esta información también al público, se descubre que estas personas habían sido parte de algo relacionado con el atentado, pero no habían estado ahí. Realmente 6 de ellos no habían participado en la detención y mucho menos estuvieran cerca a la víctima o a las personas. Cuando finalmente les preguntaron sobre esto, si era cierto o no, uno dijo que no, que al final él solo había sido parte de los que había grabado el video, otro dijo y aceptó que nunca había visto a Mario, otro dijo que ni siquiera estuvieron en Lomas Taurinas y otros rectificaron las declaraciones pero no dijeron el por qué habían dicho eso. Cuando estaba en Tijuana y me llevaron a torturar a la zona del río, en tantas horas de la madrugada, el gobernador de Sonora, Malifal Beltrones, junto con agentes de la Procuraduría General de la República, entre ellos el comandante Raúl Zaparra, me empezaron a torturar y me dijeron que estaban torturando también a mi mamá y a mi hermanita de 8 años. Y me mostraron fotografías desnudas de ellas y dijeron que las iban a violar y después las iban a matar. Y aquí es donde entra una teoría muy interesante y es la del segundo tirador. Comenzaron a hablar que era casi imposible que él recibiera un tiro en su cabeza y a muy pocos segundos recibiera uno muy certero también en el estómago. Así que se comenzó a pensar en la idea de que había otra persona más en la escena del crimen que no atraparon en ese momento. Para ese momento Luis Donaldo estaba rodeado también dentro de su cuadrilla de agentes de una organización llamada CISEN, que en sus siglas traduce Centro de Investigación y de Seguridad Nacional, que es básicamente como el Departamento de Protección, los guardaespaldas. Y dicen que un hombre llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega era el segundo tirador. Y esto fue muy interesante porque realmente a él sí le encontraron cosas relacionadas con la muerte de Luis Donaldo. A él le realizaron unas pruebas post la muerte del candidato para determinar si en sus manos habían rastro de pólvora. Esto ocurre cuando uno detona un arma. Y efectivamente en su palmar derecho y en la parte dorsal de su mano derecha él da positivo para pólvora. Y además la chaqueta que él usó ese día tenía rastros de pólvora y sangre del candidato, que él dijo que había sido sangre porque él lo ayudó a llevar a la ambulancia, bueno, a que se lo llevaran al hospital, que puede ser cierto, pero igual lo muy extraño es que haya marcas de pólvora. Y es que muchas personas se preguntaban el por qué, por ejemplo, parece que el candidato dio un
un giro que era muy inusual, supuestamente según la escena, en el momento en el que le disparan. Por eso se piensa en una teoría de un segundo tirador, porque era muy irracional que hiciera el giro que hizo su cuerpo en el momento en que le disparan. Tras todo esto también capturaron a un hombre llamado Otón Cortés, que logran, pues según algunas personas, comprobarle que había tenido algo que ver, lo inculparon también, pero a él lo liberan luego porque se comprueba que no era y que parece ser que también lo habían torturado como para que dijera una parte. Y hubo algo muy interesante, un médico de los que atendió a Luis Donaldo cuando ocurrió todo esto, dijo que, bueno, los casquillos de las armas que habían encontrado dentro del cuerpo del presidente, bueno, el candidato, eran de calibres diferentes. Dijo que uno parecía ser de 38 y otro de 22. Sin embargo, este médico después se quedó callado, dijo que es que él no sabía de armas, que no le preguntaran nada, pero yo creo que uno debe dimensionar el tamaño de un arma, y estas personas que pues reciben pacientes creo que se dan cuenta. Simplemente pienso que le dijeron: mire, cállese, todo debería venir de la misma arma. También llegó un casco de un arma al archivo de investigaciones de que supuestamente lo encontraron en la escena del crimen, pero nunca nadie vio si lo recogieron o no. Entonces hay gente que piensa que plantaron esa evidencia. Entonces aquí comienzan a salir a la luz algunas de las teorías del por qué alguien querría asesinar al candidato presidencial. Dentro de las primeras teorías de las cuales se hablaron o se especuló fue el tema del narcotráfico. Dentro de esta investigación, que fue realizada por organismos como la CIA de Estados Unidos, aseguraban que el narcotráfico tenía que ver con esta muerte por sus intereses personales. Para 1994 muchos cárteles tuvieron un ascenso importante dentro de las esferas mexicanas, y algunos otros también se acabaron, se desintegraron y se convirtieron en pequeñas bacrims alrededor de diferentes lugares como en Tijuana, Sinaloa, Juárez, entre otros. Es así como la CIA dice que tras todo este panorama de querer ascender y no verse afectados, ellos comenzaron a hacer algunas alianzas con políticos corruptos, evidentemente, que vieron directamente a Colosio como una amenaza para sus operaciones. Y esto porque él también había hablado directamente de acabar con este tipo de negocios en el país, y pues claro, no les convenía para nada. E incluso se habla de una organización de este tipo de personas llamada los Texas o los Texas, y eran un grupo de narcos que controlaban todo el tema del paso de esta frontera ilegal con Estados Unidos, y ellos tenían una gran red de asesinos a sueldo, de traficantes, entre otros tipos de criminales. Uno de los líderes de esta organización se llamaba Carmelo Herrera, y este hombre era vecino del tío de Mario, que fue el que perpetró el asesinato. Y estos Herrera eran los jefes de ese cartel. Y una tarde dicen que Colosio tuvo una cena con diferentes personalidades, a las cuales fue invitado un hombre llamado Humberto García Abrego. Y estos Garcías Abrego, habían sido uno de los principales contribuyentes dentro de la campaña de Colosio. Él, en esa cena, prohibió la entrada de Humberto a esta. Y dicen que estos García, aparte de ser los principales financiadores de la campaña, también tenían nexos con el cartel de Texas o Texas. Así que básicamente cuando Colosio rechaza la entrada de este hombre a esa cena, era como condenarlo a que básicamente no le interesaba recibir más parte de estas organizaciones. Así que ellos lo tomarían como un tipo de amenaza, y pues deciden acabar con su vida. Esto en cuanto a la teoría del narcotráfico, y luego se une con una teoría que fue una conspiración gubernamental de altas esferas, tipo de la presidencia que había en ese momento. Como les digo, el propio presidente de ese momento fue el mismo que le dio el paso a Colosio para poder ser como el próximo candidato y de alguna forma ellos seguir manejando el país. Sin embargo, por esos días que les dije que hizo diferentes tipos de discurso, hubo un momento donde les expliqué que incluso él se contrapuso contra los propios ideales del partido, es decir, le declaró como la guerra a su propio partido, y muchos dicen que sus propios patrocinadores y bueno, personas dentro del partido no querían que esto ocurriera, así que generaron pues un plan para poder acabar con la vida del candidato. Pero bueno, a pesar de esto, igual Mario fue condenado a 42 años de cárcel el 21 de octubre de 1994, y para 2019, después de 25 años de este magnicidio, varios documentos fueron desclasificados del archivo, y de ahí es donde sacamos también mucha de la información que les comenté acá. Es que básicamente se desclasificaron 9.000 hojas de este archivo que mostraban que efectivamente habían testimonios de cosas, inconsistencias frente a los hechos, de tortura realmente a algunos testigos, presiones por parte de la autoridad y bueno, algunas
las contradicciones en general de los principales testigos de los hechos también. En varias ocasiones, Mario Aburto ha presentado diferentes apelaciones frente a la condena que tiende, alegando también el tema de la tortura y todo esto que ejerció el gobierno sobre él, pero se dice que solo hasta que cumpla 3 décadas se va a poder reevaluar la decisión del juez. Hay otras personas que fueron investigadas, como el guardaespaldas de Luis Donaldo, llamado Fernando de la Sota, que también fue investigado frente a ver si él había cometido el crimen, y dicen que este hombre también lo investigaron porque alguien había escuchado que antes de que le dispararan al candidato él había dicho quítate de ahí, como si alguien estuviese bloqueando el disparo que le iban a propiciar al candidato, pero bueno, igual nunca se logró comprobar nada realmente. Hay otras personas que también involucraban al chofer de Luis Donaldo, y en general, bueno, hay muchos sospechosos y personas que se piensan que evidentemente fueron parte de esto, porque muchos siguen afirmando que era imposible que hubiese solo un tirador, pero dentro de todo el único que ha sido procesado por esto y realmente está cumpliendo una condena es Mario, que fue el primero que atraparon tras los hechos. Para el 2021 la Comisión de Derechos Humanos pidió la reapertura del caso porque lo habían cerrado tras todas estas denuncias de las torturas de Aburto, y para 2022 fue reabierto finalmente y se está investigando otra vez. Este caso solo va a abrirse al público completamente hasta que el hombre termine de cumplir su pena en cárcel, y a la actualidad dicen que hay unas 18 o 20 personas trabajando en esta investigación todavía. Hay personas incluso que afirman que también hubo una especie de conspiración que le decían la conspiración diamante, y que fue gente contratada para prohibir que este hombre pasara y lo pudieran matar más fácilmente, es decir, contrataron personas para que hicieran un diamante alrededor del candidato, impidieran su paso rápido y pudiera llegar la persona que, lo mató a ejecutar su plan rápidamente, pero nada de esto tampoco ha sido como probado realmente. En general, muchos dicen que el asesinato se da por una filosofía del candidato, una idea de realmente querer mejorar, querer que salga adelante el país, y unos cambios ideológicos también en el pensamiento con el presidente que venía de ese momento, que lo había auspiciado, pero que de alguna forma Colosio se fue en contra de él por muchas políticas que estaba haciendo sobre el pueblo, y básicamente él pensaba que el pueblo simplemente tenía los mismos derechos, que merecían seguridad, salud, dinero, nada de pobreza, educación, entre un montón de cosas. Entonces dicen que su muerte realmente trajo como un dolor muy grande a México, porque fue, como les dije antes, perder la esperanza de que algo pudiese ser mejor. Tristemente el caso quedó ahí, hay solo un culpable, se sigue especulando muchísimo, la familia de Aburto sigue diciendo que ellos fueron amenazados, pero tampoco ha habido una especie de solución o búsqueda de algo más, y esto siempre pasa cuando hay cositas, ustedes saben, cositas, conspiraciones por ahí guardadas que nadie quiere contar. Pero bueno, hasta aquí este caso, espero les haya interesado mucho. Si fue así, no olviden dejar me gusta, los deditos arriba, coméntenme qué sienten, qué piensan con este caso, si son de México o si me faltó algo también, por favor díganmelo, o si dije algo mal, corríjanme. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo 1000 millones de redes, y lo más importante, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Y ya, esto es todo, muchas gracias por verme, no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo. Bye.